¿Cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Quichua con el tema Yachana Uku. Cosas que nosotros podemos encontrar dentro del aula de clases. Y nosotros podemos encontrar ya sea, ¿verdad?, una pizarra, siempre va a estar una pizarra, marcadores, mesa, silla, cuadernos, lápices, entre muchas cosas más nosotros podemos encontrar dentro del aula de clases. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender lo siguiente: cómo se dice en quichua mesa, cómo se dice silla, libro, pizarra, profesor, estudiante y lápiz. ¿Sí? Ese va a ser nuestro vocabulario por aprender el día de hoy en quichua. Y vamos a comenzar con mesa, pero usted primero tiene que escuchar y luego repite después de mí para que no se les olvide. Y empezamos. Pataku, mesa. Pataku, mesa. Tillarina, tillarina, silla. Tillarina, silla. Camu, libro. Camu, libro. Kishkanapirka, Kishkanapirka, pizarra. Kishkanapirka, pizarra. Yachachik, profesor. Yachachik, profesor. Yachakuk, Yachakuk, estudiante. Yachakuk, estudiante. Kishkanakaspi, lápiz. Kishkanakaspi, lápiz. Muy bien. Vamos a repetir una vez más. Pataku, pataku, mesa. Tillarina, silla. Camu, libro. Camu, libro. Perfecto. Kishkanapirka, pizarra. Kishkanapirka, pizarra. Yachachik, profesor. Yachachik, profesor. Yachakuk, estudiante. Yachakuk, estudiante. Kishkanakaspi, Kishkanakaspi, lápiz. Kishkanakaspi, lápiz. Muy bien, una vez aprendido nuestro vocabulario del día de hoy, vamos a ver lo siguiente y tenemos como deber que dice lo siguiente: encierre correctamente, y está ahí en negrito una sola palabra que está en quichua, por ejemplo pataku, y debajo de ello tiene 3 opciones por encerrar correctamente. Pataku puede encerrar mesa, silla o televisor. Usted tiene que acordarse cuál es el significado de pataku. Y de pataku, el significado en español es mesa, ¿verdad? Mesa, pataku, y usted va y lo encierra. Lo mismo va con tillarina. Camu, con Kishkanapirka, con Yachachik, con Yachakuk y con Kishkanakaspi. Va con las 3, va con las siguientes palabras. Usted tiene que, entre las 3 opciones, usted escoger cuál es la correcta, cuál es el significado correcto. Ese deber me lo tienen que enviar por WhatsApp para yo poder evidenciar y marcar como tarea completada. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase. Yo me despido hasta la próxima clase.